Sí, muy buenas tardes. Me llamo Juan José Santos Rivas, soy de la Asociación Proyecto Logos, una asociación benéfica cristiana al servicio de los más necesitados, que transmite también la palabra de Dios. Me presento ante vosotros solamente con una idea de compartiros mi grano de arena sobre un tema de interés para muchos. Me vais a pedir, me vais a disculpar, pero si escucháis un canto de ave pequeñito, es que tengo aquí un pajarito que un amigo me ha regalado, lo tengo en mi despacho, la puerta está cerrada porque tengo a 3 gatos caseros que están deseando dar cuenta de él. Pero retomo el tema. No pretendo crear debate ni implantar ningún tipo de doctrina, porque la enseñanza está reflejada en la Biblia hace ya 2000 años. Pero sí deseo hacer algún comentario, que creo de interés, sobre lo que se llama maldiciones generacionales. En los últimos tiempos estamos asistiendo a una luz de teologías falsamente cristianas, a las que debemos presentar cara y batalla. Sí, pero con la Biblia. La Iglesia cristiana desde sus orígenes más apostólicos ha tenido en todo momento la asistencia de la doctrina impermeable, escrita y revelada por el Espíritu Santo en la Biblia. Bien nos dijo Cristo antes de su muerte y resurrección, Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Gracias a esa garantía, la Iglesia se ha resguardado a lo largo de los siglos bajo ese manto protector bíblico. Desde siempre ha tenido la necesidad de mantenerse fiel bajo la dirección de lo que quedó escrito con la conformación inicial y final del canon escrito bíblico, fijado a lo largo de los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué es el canon?, preguntarán algunos. Bueno, yo les respondo. Es el grupo de escrituras sagradas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, aceptado como texto revelado. Digamos que el canon bíblico es el paraguas bajo el cual todos debemos protegernos, es decir, la Biblia. De hecho, la palabra Biblia significa libros y conforman todos los libros del Antiguo y los libros del Nuevo Testamento. Y es impermeable, como un paraguas. Sin embargo, a pesar de ser esa protección segura y absolutamente eficaz, ¿por qué, me pregunto, entran enseñanzas y doctrinas confusas por todos los sitios? Bien, si te proteges de la lluvia, debes llevar un paraguas de calidad. Natural. Si este tiene algún agujero, te vas a mojar. El problema es que hacemos agujeros en la doctrina revelada. Ese es el problema de la filtración de tantas teorías pseudobíblicas que desde siempre han intentado penetrar en el cuerpo doctrinal cristiano. A lo largo de los primeros siglos, las influencias de todo tipo y en muchos casos contrarias a lo revelado han intentado dañar la sana doctrina bíblica. Es una batalla donde hay dos partes, pero en la que ya sabemos qué parte tiene ya ganada la batalla, o la guerra, y es aquella que se mantiene aferrada al tronco y a las raíces doctrinales enseñadas desde antiguo. Es necesario buscar y rebuscar en las Sagradas Escrituras con la ayuda de la oración y contrastar siempre lo que nos dicen algunos con lo que está escrito en la Biblia. Nunca saquemos textos del contexto bíblico para crear un pretexto. La historia del cristianismo está llena de eso. Es precisamente lo que el diablo hizo con las tentaciones contra Cristo. Sacó textos bíblicos de su contexto para crear un pretexto, una mentira. Es decir, para crear principios doctrinales antibíblicos, perjudiciales en muchos casos. En los primeros siglos de la Iglesia, esta tuvo que agruparse en torno a la Biblia, a pesar de las continuas crisis internas que la han afectado desde siempre. Por eso nació, allá por el siglo III, quiero recordar, el credo apostólico, como una definición de fe frente a los constantes acosos, en este caso procedente del mundo helénico. Y acosos y derivas teológicas, algunas de ellas herejes o anatemas.
Recientemente estamos asistiendo a un aumento de todo tipo de herejías que están salpicando a miles de personas de buena fe y provocando la deriva de sus vidas a un pozo sin fondo. Pero la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo animo a la gente que asuma su responsabilidad leyendo la Sagrada Escritura y bebiendo la Sagrada Escritura, asimilándola. Es la mejor protección contra enseñanzas erróneas. Muchos de estos movimientos se están colando por los agujeros que muchos han hecho a propósito de la impermeabilidad doctrinal enseñada desde siglos, cometiendo con esa actitud un pecado de soberbia humana e incluso de rebelión contra lo que está revelado. La Biblia dice claramente que no se puede añadir ni quitar nada al canon bíblico. Y lo dice en Apocalipsis. Una de estas detestables enseñanzas que se han colado invitados por falsos maestros, apóstoles de nuevo cuño, y voy a poner entre comillas, con sus pastores, entre comillas, al servicio de su bolsillo y no al servicio de Dios. Y de otros vasallos del error es la teología de las maldiciones generacionales, que cientos están creyendo a pies juntillas sin cuestionarse nada de lo que allí se dice y de lo que ahí se pretende hacer. Al ser humano siempre le ha entusiasmado los grandes espectáculos, las megacatedrales, las superestructuras, todo lo grande. Quizás a lo mejor eso recuerda la tentación que el diablo hizo a Cristo, te ofreceré todo esto si me adorases. El Jesús lo aparta, al Señor tu Dios servirás, y a Él solamente honrarás. Vemos que estos dilapidadores de la verdad se rodean de todo aquello que Dios detesta, lujos, megaestructuras, superorganizaciones, basadas en el error, basados en el dinero rápido, basados en la mentira. Qué pena. Y con una gran elocuencia falsamente bíblica, dirigida a dar culto al hombre más que a Dios. Ya lo advirtió Cristo a través de la Biblia, sobre todos estos movimientos engañadores que están sacudiendo a las iglesias en el siglo XX y XXI. En el XXI, donde estamos más, aunque nacieron en el XX incluso antes. Es la apostasía, es el anatema, que en los últimos tiempos aumentaría, pero que en realidad ha estado siempre azotando a la iglesia. Es la cizaña. ¿Os acordáis del sembrador? ¿Y os acordáis lo que dice la Biblia, el Evangelio, y que alguien sembró cizaña donde estaba la simiente, donde estaba el verdadero trigo? Vamos a ver qué es la cizaña. Los botánicos le llaman Lolium temulentum. ¿Pero qué es la cizaña? Fijaros que es interesante saber hasta qué punto tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para no asimilar lo que es malo como bueno de lo que se nos está enseñando. ¿Qué es la cizaña? Es al igual que el trigo una gramínea que regularmente crece en las mismas zonas productivas de trigo y se considera una maleza de ese cultivo. La similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones la cizaña se le suele llamar trigo falso. Yo te pregunto, ¿tú estás comiendo trigo verdadero o trigo falso? Dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico, el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano. Es por ello que no es recomendable consumir dicho grano, o harinas mixtas en las que se encuentre la harina de cizaña, ya que suele ser tóxica. Eso mismo son estas doctrinas, un falso trigo muy similar al trigo verdadero, y son portadoras de un peligrosísimo hongo parasitario que es el pecado más abyecto. Mucha gente lo está tomando, se lo está comiendo, intoxicándose con estas doctrinas. Hay grandes toxinas doctrinales pseudobíblicas, y una de ellas es las maldiciones generacionales, que por cierto, están soltando por Facebook y por otras redes sociales cantidad de enseñanzas y de anuncios y tal y cual,
confundiendo a la gente. Personalmente me preocupan que quienes defienden esas enseñanzas o cualquiera de las otras tantas que están llegando por todos los lados, colándose por todos los lados en algunos de los llamados ministerios apostólicos actuales, vivan montados en el lujo, sobre un montón de dinero, dirigiendo mega super iglesias, autotitulándose apóstoles y sigan usando los medios de comunicación masivos para ofrecerse como autoridades, supuestas autoridades, y que cientos de buenos de creyentes se dejen llevar y deslumbrar por sus teorías pseudobíblicas. Francamente, algunos de ellos son artistas del engaño. Les vemos reunir a cientos en grandes y enormes estadios, aunque algunos de ellos tengan el marchamo de supuestos, entre comillas, sanadores, o que hacen caer de espaldas a multitudes de personas. A mí eso no me llama la atención. Lo que me llama la atención es el contenido de la Sagrada Escritura, no eso. Simplemente no creo que eso sea el mover de Dios. Vámonos a la Biblia. Leamos qué dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, le dice Dios a Éfeso, una iglesia fuerte en el Espíritu, una iglesia formada en la palabra de Dios, una iglesia sumamente apostólica, combativa en la fe, que estaban haciendo muchas cosas, y Dios, Cristo se las reconoce, y la alaba, la bendice por eso, pero, dice, una cosa tengo contra ti, que has abandonado, has dejado tu primer amor. Vuélvete, de dónde has caído, porque si no, te quitaré. Ya sabemos lo que dice Apocalipsis, os invito a que lo leáis. Dice así, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo me convertí en Madrid hace más de 40 años bajo el ministerio de los pastores Blessing norteamericanos, por cierto, y Alberto Araujo español. Crecí bajo el ministerio de pastores, como ellos dos, y sobre todo con Alberto, y con otros más que también me enseñaron. Uno de ellos, Ángel Borja, un humilde pastor que vivía en una chabola. Sí, una chabola. Con una numerosa familia, al que quise muy entrañablemente en aquel momento, y que me enseñó mucho sobre la dimensión de la fe. Él no tenía estudios grandes bíblicos de seminario, pero tenía un impacto con Cristo, un fuerte impacto testimonial. Falleció recientemente. Allí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Sí, esto de bautismo del Espíritu Santo a muchos les sonará raro. Está en la Biblia. Podéis leerlo. Está en la Biblia. Cualquier Biblia te lo va a comentar. Lee en el Evangelio de San Juan, libro de los Hechos también, las epístolas de Pablo. Es una experiencia maravillosa, maravillosa. Desde siempre me han enseñado todos ellos a mantenerme dentro de la doctrina bíblica. No pretendo sacar un verso, a citar Éxodo, y citar Jeremías. No pretendo sacar un verso fuera de su contexto para hacer pretexto. No quiero eso. Muchos hombres de Dios están levantando la voz sobre estos movimientos de nueva creación. Un pastor de enorme prestigio, gran teólogo, fundador de iglesias y con un ministerio realmente importante en Estados Unidos, asistió a uno de estos eventos espirituales organizados en una super mega iglesia. Ahí está toda la gente riéndose, revolcándose por el suelo, algo realmente extraño. Era una comunidad en la cual la gente se reía a carcajadas con supuesta risa santa. Él no aceptó aquello y sintió que la iglesia estaba siendo sacudida por un fuego extraño. Cuando me refiero a fuego, no entendáis que hablo de llamas reales, sino de algo interno, que procede desde el exterior hacia el interior, que genera solamente la fe. Una experiencia importante. Pero este es un fuego extraño. Sí, son fuegos extraños contra los cuales están levantando la voz muchos, autorizados. Pero yo añadiría algo más. Algunos de estos fuegos extraños son fuegos fatuos. Tened cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Para mi modesto entender, hay, primero,
Fuegos reales, que son aquellos que están dentro de la enseñanza bíblica, y vuelvo a decir otra vez que cuando me refiero a fuego, me refiero a estar lleno de la presencia de Dios, cuyo fin es ayudar a la conversión de las gentes y a la llamada a las iglesias para que éstas no olviden el evangelismo constante, el testimonio a la sociedad, la intercesión y el ser valientes en todo momento para anunciar a Cristo. O hay fuegos extraños, que no se sabe muy bien de dónde vienen, y son peligrosos, y que si no tenemos cuidado, pueden hacer muchísimo daño. Bien, yo recuerdo a David Wilkerson, pastor, un siervo de Dios, presentando batalla bíblica contra las enseñanzas de otro, llamado Benny Hinn. Ahí está en YouTube. Ahí está en YouTube. La verdad contra la mentira. Una de estas enseñanzas tan invasoras en estos tiempos es la de las maldiciones generacionales. Los defensores, amigos, de las maldiciones generacionales utilizan un versículo de la Biblia muy conocido, Éxodo 25. Cuando leemos la Biblia, yo os invito a que penséis una cosa. Cuando leemos la Biblia tenemos la costumbre de trasladar nuestra mentalidad occidental y del siglo XXI a esa época. De modo que cuando leemos este y otros versos, solemos pensar en el concepto moderno de unidad familiar o de familia compuesta solo por padres y hermanos habitando en una misma casa, aunque aún hay quien convive con abuelos, algún pariente cercano y poco más. Pero en la familia antigua no era así. 3 generaciones y a veces hasta 4 vivían todos juntos compartiendo el mismo solar, la misma tienda. Eran familias peregrinas, eran familias patriarcales. Muchas culturas actuales, bueno, algunas culturas aún mantienen esa forma de vida en Oriente Medio, o cercano por ahí. Pero bueno, vamos a ir por partes. Quiero destacar el versículo de Éxodo 20, sobre el cual tantos pseudomaestros manipulan torciendo y desviando lo enseñado. Deseo de igual manera resaltar el versículo de Jeremías. Sí, ahora voy a hablar de otro versículo más, versículo de Jeremías, que parece ser, puede contradecir a Éxodo 20, pero no lo contradice, al revés, le da la razón e incluso lo desarrolla. Éxodo 20, versión Reina Valera, cualquier versión sirve. No los adorarás, versión Reina Valera es la versión que mayoritariamente utilizamos en las iglesias evangélicas protestantes. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hay una versión que quizá, esta es católica, que dice, hay una versión que quizá pueda ayudarnos a aclarar aún más el sentido de la palabra maldad, que utiliza Reina Valera. En esta versión se lee exactamente igual, pero hay un pequeño cambio. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la culpa de los padres, 3ª, 4ª generación, etcétera, etcétera, etcétera. Noten la palabra culpa. La palabra culpa en el antiguo latín significa falta, imputación. Vámonos a Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. La palabra maldad que utiliza Reina Valera significa en hebreo antiguo algo así como conducta aprendida. Conducta aprendida. En este versículo hay 2 claves para entender el mensaje con claridad. Visito la maldad, es decir, visito la conducta aprendida. Noten el tema. Visito la conducta aprendida. Si podemos cambiar la palabra maldad por su posible significado, parece ser más cierto. Visito la conducta aprendida. Aquí ya van cambiando un poquito las cosas ahí. Y segundo, de los que me aborrecen. Pero yo propongo un caso. No es el único que he conocido. He conocido familias terribles, incluso que han tenido prácticas ocultistas. ¿Esto es cierto? Han hecho barbaridades. Sus hijos, lógicamente, han sido impregnados por estas actitudes, pero, curiosamente, uno de los hijos dice, no quiero seguir por ese camino, yo, voluntariamente, entiendo que este camino es equivocado, y por mi propia decisión, hay casos
decido seguir a Cristo. Decido cambiar mi actitud. Decido modificar todo lo que he aprendido hasta ahora. ¿Se puede hacer? El hombre tiene capacidad para hacer eso. ¿Qué sucede entonces con el versículo? Es decir, cuando dice, visito la maldad hasta la cuarta generación. Hay un momento, hay una persona ahí, la segunda generación, tercera, incluso la cuarta, que dice, no. Bueno, dice de los que me aborrecen, no, porque esa persona ya no aborrece a Dios, ama a Dios. Ama a Dios. Entonces, ¿qué problema tienen con el tema de las maldiciones generacionales? Se paran ahí. Si es que existen. Bien. ¿Qué pues quiere decir Dios en Éxodo y en Jeremías? Veamos dos conceptos o ideas desarrolladas en virtud de los versículos anteriores. El primer versículo, visito la maldad o la conducta aprendida de los padres, y no estoy trastocando, sino intentando dar explicación a ese versículo, es muy duro. Es una advertencia hacia la mala conducta y enseñanza que los padres pueden ejercer sobre los hijos. Dios vigilará de una manera clara. Por eso dice, visito la maldad de los padres, a los hijos de tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Jeremías, Dios no culpa a nadie por los pecados. Entonces está de sus antepasados. ¿Cómo se casa esta aparente contradicción? Bien, los pecados y maldiciones de los antepasados no se heredan, en ningún caso. Pero sí se puede heredar una mala conducta aprendida, asimilada y enquistada en familias. Pero las conductas son aprendidas y se pueden modificar, como antes os he dicho. Aunque en algunos casos necesitan ayuda especial, lógicamente. Ayuda especial que viene de Cristo y de la palabra de Dios. Una buena conversión a Cristo, Bueno, todas las conversiones a Cristo son buenas. Cualquier problema es solucionado desde el punto de vista espiritual. Mirad, hermanos, yo asistí a un culto, un megaculto. Yo fui simplemente como observador. Con todo mi respeto lo digo, no voy a decir el pastor no voy a comentar sobre el pastor ni sobre la iglesia que lo organizó. Pero sí recuerdo, viví algo que realmente me pareció realmente increíble. Estaba la iglesia llena, era una carpa, estaba llena, y el pastor estaba orando por sanidades de enfermos. O sea, había un niño de 8 años que pidieron por él. Y el micrófono en mano dijo, bueno, este niño tiene esta enfermedad porque sus padres no están casados. Bueno, primero que lo dijo delante de todo el mundo. Y el niño tenía un problema de enfermedad. Pero en segundo lugar, es un error. Vamos a ver, yo estoy, por supuesto, a favor totalmente de que los padres estén casados correctamente delante de Dios. Pero no es cierto que por el hecho que los padres no estén casados, el niño automáticamente tenga esa enfermedad. Porque hijos de padres casados y padres casados cristianos han tenido también la misma enfermedad. De igual manera que muchos hijos de padres no casados no tienen esa enfermedad. Entonces, cuidado con lo que hacemos. La fe es por encima de todo fe, pero engendra lógica. Una lógica en concordancia con lo que está enseñado en la Biblia. Una lógica humana cristiana que está supeditada a la lógica de Dios. En el momento que una persona decide darle a Dios la rienda de su vida, nueva criatura es. Dice la palabra de Dios claramente que cuando una persona se convierte a Cristo, somos nueva criatura. Todo lo viejo pasó. Gloria a Dios. Es evidente un hecho. Cualquier psicopedagogo, psiquiatra o psicólogo medianamente informado sabe que los hijos se socializan a lo largo de la infancia. En primer lugar, en la familia primaria, padres, hermanos. En segundo lugar, lo hará la sociedad, más inmediata, la escuela, el colegio, los maestros, sus amiguitos, sus tíos, sus primos, sus compañeros de escuela, maestros, etc. Ya sabemos, ¿no? Y que es en esa fase fundamental del ser humano, en donde el niño va a adquirir valores culturales, espirituales, sociales, buenos hábitos, comportamientos, en el proceso de aprendizaje familiar, según los papeles que hayan desarrollado en esa familia los padres y todas las personas que conocen al niño.
Por tanto, es imprescindible que la familia sepa inculcar en sus hijos una vida en orden, correcta, temerosa de Dios, amadora de Dios. Cuando digo temerosa no estoy diciendo que aterrorizada de Dios. Dios no quiere que sus hijos, que enseñemos a los hijos bajo el miedo a Dios. No, miedo no, respeto a Dios y amor a Dios. Una vida responsable y madura. Se da el caso de una familia consagrada, según el concepto conductual cristiano. Conozco casos de familias así. Por ejemplo, le voy a poner una. No voy a mencionar nombre porque no es lugar para mencionar nombre, y tampoco lo haría. Una familia sana, un padre pastor evangélico, coherente con su fe, y su familia. Un hombre sano y responsable desde siempre. Un hombre santo al Señor. Su esposa, madre de profesión orientadora escolar, una madre formidable, una mujer ejemplar para su marido e hijas. E hijos. Sus hijas estudiosas, un lugar en el que da gusto estar y con quienes se puede convivir largo tiempo. Hay paz y tranquilidad, hay armonía. Los abuelos de unos y otros, correctos, tanto por parte paternal como por parte maternal. Y lo mismo con otros parientes próximos. Sin embargo, uno de los hijos, educado en la fe cristiana, enseñado en la escuela dominical, ha salido mal. En esa familia no hay ninguna posibilidad de falsas herencias generacionales. Sin embargo, de herencias generacionales. Sin embargo, este hijo, pese a tener una educación excelente, ha elegido andar en malos caminos y, por tanto, dada su actitud, ha sido castigado por la justicia y está en prisión. Tráfico de drogas. Cada cual, según la palabra de Dios, es responsable de sus actos por libre elección. En otros casos es bastante probable que quien viva en un hogar desestructurado siga repitiendo los valores que ha recibido, los malos valores que ha recibido de sus padres. Pero ojo, vuelvo a decir, si esa persona, y yo conozco casos, yo recuerdo ahora mismo un amigo mío, familia terrible, niño de la calle, él se hizo delincuente, hizo cosas tremendas, pero este muchacho dijo, voy a parar, porque he conocido la palabra de Dios y voy a parar voluntariamente, quiero salir de esto y lo voy a conseguir con la ayuda de la herramienta fundamental que es el conocimiento de la palabra. Hoy es un padre excelente, un gran trabajador y un hombre absolutamente honrado. Bien. ¿Dónde está la maldición generacional ahí? Sí, sus hermanos están todos en la cárcel. Muchos de ellos. Algunos. Pero ¿dónde está la maldición generacional ahí? ¿Dónde está? Y estoy seguro que si alguno de estos hermanos decide seguir el ejemplo de su hermano, no hay tal. No existen las maldiciones. No heredamos maldiciones generacionales. Cada cual paga por su pecado. Cada cual, según la palabra de Dios, es responsable de sus actos por libre elección. En otros casos es bastante probable que quien viva en un hogar desestructurado, como he comentado, pero con cambios se puede modificar su conducta. Es ahí donde Dios nos da el aviso de Éxodo. Es claramente una seria advertencia a los padres y a la educación que se imparte en la familia. A eso se refiere cuando dice yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, yo visito la mala conducta de los padres sobre los hijos. Es decir, si el Señor abomina la mala conducta, el mal ejemplo, las malas actitudes, el pecado en sí, la mala enseñanza, la promoción del pecado como norma de conducta, la mala educación que los padres pueden ejercer sobre los hijos, el Señor lo abomina todo eso. Y por tanto visita la maldad. No es, por tanto, una herencia generacional, como algunos pretenden manipular. El concepto de familia en esa época era distinto al que tenemos actualmente. Una familia era un clan completo, vivían varias generaciones bajo el mismo techo. Un ejemplo de familia tradicional es la que, por ejemplo, los gitanos aún mantienen, un patriarca que ejerce la implantación de la ley sobre su propio clan familiar. Es parecido a la familia semítica, parecido.
La estructura familiar semita conformaba en realidad un clan completo. Eran nómadas. Vivían en tiendas, el padre, sus mujeres, sus numerosos hijos hasta la tercera y cuarta generación, pues se casaban muy jóvenes, ya que la adolescencia, tal y como nosotros la entendemos hoy, apenas existía. Por eso habla de tercera y cuarta generación, porque esas generaciones solían vivir juntas y muy próximas. Ese es el mensaje bíblico, nada que ver con la interpretación que algunos quieren dar a Éxodo 20. A Éxodo, perdón. 25. El hijo es un delincuente. Es una frase que me viene mucho a la mente porque yo trabajo mucho con familias muy desestructuradas generalmente y sé muy bien de qué va la vida y entiendo, conozco muy bien las situaciones de familias con muchos problemas. Y generalmente cuando un joven está en la cárcel, a veces dicen, bueno, el hijo es un delincuente y está en la cárcel porque su padre también lo es. Bueno, es una verdad relativa. Es una verdad relativa. Se da el caso, como también sucede, que de hogares sumamente disfuncionales pueden surgir hijos funcionales. También los conozco, como el caso que os he comentado. Llevo años conociendo en ambas direcciones situaciones parecidas. La conducta es aprendida y por ello se puede modificar, aunque por supuesto le será más fácil para alguien que ha nacido en un hogar normalizado, que se ha equivocado en la vida después, que para quien ha nacido en un modelo de familia completamente inadecuado. Pero la conducta se puede modificar. Jeremías dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Estamos ante la misma situación que en el verso anterior de Éxodo, es decir, reacciones en la convivencia familiar. En este caso, la dentera es una reacción causada por un estímulo negativo, pero en contra de él. No puede ser más explícito el verso siguiente del profeta, sino que cada cual por su propia maldad y su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Ahora, esto es curioso. ¿Qué significa la palabra dentera? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice: sensación desagradable en los dientes que se produce al comer sustancias ácidas. Sensación desagradable en los dientes que se produce al comer sustancias ácidas. Pero voy a ahondar más en el tema de la dentera. En odontología se explica muy bien qué es dentera. La dentera consiste en una sensación desagradable que se produce en las encías al percibir nuestros sentidos algún estímulo concreto. Si bien no todas las personas responden a los mismos, y algunas de ellas ni siquiera la padecen. Su aparición se origina por la sensibilidad a determinados factores. Esta puede padecerse por motivos que van desde experiencias personales hasta causas simplemente biológicas. Rozar las uñas por la pared, la tiza en la pizarra, la acidez de un limón o morder ciertas telas pueden ser los causantes de esta sensación, desagradable por cierto, e incluso el simple recuerdo de un suceso que la produjera puede hacer que vuelva a afectarnos. Mirad, desde el punto de vista espiritual, el verso de Jeremías nos dice que los hijos pueden sufrir de manera desagradable las consecuencias de las actividades de sus padres, provocándoles un rechazo. La dentera. El estímulo es comer uvas agrias, es decir, hacer aquello que no es correcto, que produce reacciones en otros que nos rodean, reacciones contrarias. Dios dice que cada cual es responsable con los resultados de sus hechos, conductas y pecados. Esta afirmación viene al hilo contra las maldiciones generacionales. Generalmente conocemos los hechos con sus actitudes, aciertos y errores de nuestros padres, pero ¿cómo explican los defensores de la teoría de las maldiciones generacionales? Cuando se trata, por ejemplo, de un hijo adoptado que resulta ser una persona perfectamente equilibrada a lo largo de su vida para con sus padres adoptivos. Incluso aunque se dé el caso de que su familia biológica original esté rota, desestructurada
por diversos motivos, no dándose en él ni en su vida ninguno de los elementos que arrastraron sus progenitores biológicos. ¿Vale? Conozco el caso de un matrimonio absolutamente normalizado, equilibrado, estabilizado, excelentes padres que formaron un hogar armonioso. Tenía un hijo suyo y agrandaron biológico, natural suyo, y agrandaron la familia con la adopción de otro niño. Con el paso de los años, y dándoles a los dos una educación excelente, en valores morales, en formación, el hijo biológico se metió en graves problemas con la justicia, mientras que el adoptado demostró ser un verdadero hijo para esos padres adoptivos. ¿Dónde está la maldición generacional? ¿Dónde? Incluso, aunque esta teoría fuera cierta, estos casos citados le harían caer por su propio peso. Yo puedo conocer hasta por ejemplo, ¿no? Vosotros también, podemos conocer hasta la generación de mis abuelos, como eran mis abuelos. Pero ya será difícil conocer cómo fueron los padres de mis abuelos. Y si nos remontamos mucho más en el tiempo, nos llevaríamos sorpresas muy desagradables de nuestros antepasados más lejanos. Si las maldiciones generacionales generadas por los pecados de ellos se fueran acumulando de siglo en siglo, no podríamos ni siquiera haber nacido. Sería insoportable. Demasiado carga para nosotros, demasiado castigo sobre nosotros. Sería pues algo tremendo. Teoría absurda, la que predican ellos. Los predicadores de las maldiciones suelen usar Hechos capítulo 16. Dice, bueno, habla cuando Pablo y sus compañeros son liberados de la prisión por un hecho milagroso, y el carcelero romano se quiso quitar la vida porque pensó que habían huido. Entonces Pablo grita, no te preocupes que estamos todos aquí y tal. Bien, el carcelero le pregunta, señores, ¿cómo puedo ser salvo? Entonces Pablo le dijeron, su compañero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es la respuesta ante el requerimiento del carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta es clara y triple. Cree tú primero en Jesús. ¿Quién? Tú primero. Segunda, la segunda es la promesa. Serás salvo tú. Y tercero, tu casa. Fijaros que la palabra tu casa queda en tercer lugar. Quizá como un condicional. Esa última afirmación está condicionada siempre y cuando los de su casa escucharan y aceptaran el Evangelio. Es decir, la familia del carcelero tenía entonces la posibilidad de elegir la conversión. Si ésta no la hubiera elegido, quien habría sido salvo hubiera sido simplemente el carcelero, y su familia no. Quiero hacer un llamado ante la peligrosidad que tienen ciertas doctrinas que se están infiltrando en la iglesia, máxime ahora con internet, con oraciones supuestamente cristianas, para exorcizar a las maldiciones generacionales, a los supuestos demonios que andan detrás metiendo la pata por culpa de las maldiciones generacionales que ellos dicen. Bueno, estas maldiciones generacionales transmisibles, de generación en generación simplemente no existen. Hacen oraciones para romper ataduras, entre comillas, ataduras. Cuando, si se trata de cristianos convertidos, de cristianos que han dado su fe a Jesús de verdad, y que han dicho sí Señor, y que están seguros de la palabra, están seguros de lo que han creído. Esas ataduras ya no hay. Cuando Cristo ya las rompió en la cruz del Calvario y la resurrección. Desde que una persona se entrega al Señor y le pide perdón por todos sus errores y pecados, se acabó todo ese tema. Hay oraciones hechas para maldecir a los demonios. Es que es un repertorio de oraciones, de todo tipo de oraciones. Hay oraciones para maldecir a los demonios. Esas las he visto yo por ahí. Algo que el ángel, según la carta de Judas, no se atrevió a hacer. Hay oraciones para secar malas influencias. Las influencias no son plantas. No son plantas. Las influencias han quedado paralizadas por Cristo Jesús. Las influencias que todos las recibimos, que nos influyen en la sociedad en la que estamos. Tenemos que saber manejarlas, tenemos que tener
la capacidad de decir, bueno, me están influyendo, pero yo estoy descubriendo que esa influencia no es la buena. No voy a hacer caso de esa influencia. Un comentarista bíblico afirma claramente, hablando de otras creencias que también quiero sacar al uso, aunque ya estoy terminando con esta disertación. Hay prácticas cristianas que dicen que, bueno, se suben a una montaña, rodean la ciudad y no sé qué, patatín, patatán. La práctica de subir a un lugar alto para atar a los gobernantes espirituales no es bíblica. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dice este comentarista bíblico. Es una invención de este siglo y está relacionada con creencias no cristianas. Algunos dicen que con el ocultismo. La práctica de atar de dar 7 vueltas alrededor de las ciudades con el fin de derribar muros de incredulidad o de echar fuera potestades demoníacas no está bien fundamentada en la palabra de Dios. Insisto, se parece más bien a algo que no sea el cristianismo, la fe de cristiano. Lo dice un teólogo cristiano. Pero ellos, todos los que defienden esto de dar vueltas, se refieren utilizan a las vueltas que dio Josué alrededor de los muros, pero aquello fue para derribar el muro de Jericó. Nosotros lo único que necesitamos es entrar en el nombre de Jesús. Suficiente. Suficiente. Todas estas declaraciones de fe equivocada, lo único que están haciendo es colocar al hombre por encima de lo que Dios ya ha hecho y dicho. Yo declaro esto, yo afirmo, yo proclamo, yo. Cuando lo bíblicamente correcto es afirmar nuestra fe que Dios ya lo ha hecho. No tengo que proclamar algo que Dios ha hecho ya. Bien, Señor, tú lo hiciste. Ya finalizo. Algunas de las falsas oraciones liberadoras que circulan hoy libremente de mano en mano se parecen mucho más a las proclamas y rezos de tipo mantra que algunos curanderos utilizan que a lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, con esto termino. Os pido disculpas si os estoy molestando con esta intromisión de este vídeo en vuestros ordenadores, smartphone o teléfonos o como quieran llamarle. Pero sí que es cierto que os invito a que reflexionemos sobre la maravilla de la palabra de Dios. Sí que es cierto que os invito a que reflexionemos sobre lo que Él nos ha enseñado. Y que no nos inventemos teorías que no están bien fundamentadas en la palabra de Dios. Yo no quiero crear debate. Simplemente os invito a que reflexionemos sobre aquello que nos ha sido revelado, que es en la Sagrada Escritura, que está en la palabra de Dios. Y que no hay más revelación que la que está en la palabra de Dios. Y ya está. Hermanos, si he logrado de alguna manera motivaros a una inquietud que sea para bien, si he logrado con esto, bueno, no yo, sino el Señor, motivaros a investigar en la palabra de Dios, manteniendo siempre dentro del contexto bíblico, de los fundamentos de la fe que nos ha sido revelada hace 2000 años, bajo la dirección única del Espíritu Santo. Pues gloria a Dios. Que Dios os bendiga.